¿Qué y cómo se hace? Es presentado por Diesa Sociedad Anónima para su Volkswagen Tiguan, Empire Company S.A. para su edificio Imperio 1, Petropar, Petróleos Paraguayos. A nuestra llegada a la ciudad de Villarrica, nos dirigimos al mejor de los hoteles de la ciudad, el Villarrica Palace, donde pasamos la noche. El mismo cuenta con habitaciones de lujo como la presidencial, las matrimoniales, las dobles, triples, etc. Para la hora de las comidas, lo recibe un restaurante finamente montado donde se pueden degustar platos preparados por un destacado y experto chef alemán. Una piscina ubicada estratégicamente entre árboles y cascadas dan un aspecto paradisíaco al gran patio interior. Además, un quincho con todas las comodidades y un enorme estacionamiento cerrado que otorga seguridad a sus clientes durante las 24 horas. Después de un descanso de lujo, nos dirigimos bien temprano hacia nuestro destino de hoy. Hola, ¿qué tal, queridos amigos de Red Guaraní, el canal de la familia? Bienvenidos a ¿Qué y cómo se hace? Este programa que es de ustedes y con el que recorremos el país para mostrarles nuestras industrias y nuestra artesanía. Lo hacemos subidos a una Volkswagen Amarok de Diesa Sociedad Anónima. Hoy llegamos nuevamente hasta el distrito de Mauricio José Troche, aquí en el departamento del Guairá, a visitar nuevamente a la planta de alcoholes de Petróleos Paraguayos Petropar, donde vamos a conocer la planta de fertilizantes, la única en Sudamérica. Así es que con impresionantes imágenes para compartirla con ustedes, iniciamos así nuestro programa de hoy. Como habíamos visto en el segundo programa que realizamos con Petropar, la planta de Mauricio José Troche es la encargada de la producción de alcoholes y sus derivados. El proceso de producción de los distintos tipos de ellos inicia desde que los camiones transportan la materia prima e ingresan a la planta para su entrega. La sacarosa en el jugo y la celulosa en la fibra son los principales constituyentes químicos de la caña de azúcar que presentan mayor valor económico e interés para la fabricación del alcohol y que se extraen en un proceso conocido como molienda. De las aguas de residuo, en el proceso de obtención del etanol a partir de la caña de azúcar, las de mayor volumen son aquellas que provienen de los fondos de la primera columna de destilación, conocidas como vinazas. Normalmente, el tratamiento propuesto consiste en su evaporación y posterior incineración, pero la actual administración de Petropar, conjuntamente con los técnicos de la planta de Mauricio José Troche, hallaron un interesante uso a este residuo, el cual será el tema que nos ocupe en este tercer programa realizado con esta gran empresa estatal. Producto de ese deseo de encontrar alguna salida al efluente, ¿verdad? Que es un factor demasiado importante, se llegó a la fábrica de fertilizantes. O sea, eso viene ya por añadidura a producir fertilizantes. Por un lado se va a eliminar el olor y por otro lado se le encontró un sentido también, digamos, económico, ¿verdad? Se va a producir fertilizantes. De igual forma, nosotros seguimos tratando hoy día también el efluente. Se hicieron cambios de personas, con mentalidades diferentes. Siempre funcionarios de la empresa
se hizo una rotación y se consiguió que el trabajo de efluente, el trabajo de tratamiento de efluente sea mucho más óptimo. A tal punto de que prácticamente hoy ya no tenemos vinaza como para tratar, solamente tenemos vinaza del fondo de las piletas. Entonces eso también, ahí se puede notar un cambio de mentalidad de las personas que pasó a ese lugar. Se ve el compromiso de esa persona y trabajar como tiene que ser. Entonces hoy día tenemos poca vinaza, muy poca vinaza ya tenemos, y sigue siendo tratada. Petropar invirtió $3.700.000 para procesar los residuos que históricamente fueron una fuente de problemas desde hace años por la posibilidad de causar contaminación con los efluentes líquidos y con otros restos sólidos como la cachaza, la ceniza, el hollín y el gabacito. Bueno, estamos en compañía del ingeniero Derly Centurión aquí en el corazón de la planta de fertilizantes, ¿no es cierto? ¿Cómo estás, ingeniero? Sí, ¿cómo están? Antes que nada, la bienvenida para tu equipo, para vos, ¿verdad? Un placer tenerlo otra vez de vuelta. Estamos dentro de lo que es la planta concentradora de vinaza, una planta que va a formar parte ya del patrimonio Petropar a partir de esta zafra y que forma parte de un gran esfuerzo, de una inversión que está haciendo la administración, comprometida con el ambiente. Nosotros somos conscientes de que Troche tiene una deuda con el pueblo de Troche en función a la forma que estamos tratando la vinaza. Un sueño anhelado por todos siempre fue eliminar el olor que caracteriza a Troche y eso es apuntando a ese fin. Estamos haciendo un esfuerzo, esta administración está haciendo un esfuerzo para poder contar con esta tecnología, una tecnología inédita para nuestro medio. Es la primera planta de fertilizantes a partir del sistema de ósmosis inversa instalada en Sudamérica. Estamos hablando de una planta que va a marcar hito dentro de la región. Y sí, básicamente lo que hace la elaboración de fertilizante orgánico, tenemos dos grandes procesos. La generación de la vinaza concentrada, que es lo que se hace aquí en esta planta, y el patio de compostaje. Básicamente a mis espaldas tenemos los módulos que realizan la concentración de la vinaza a partir de la vinaza que está saliendo, digamos, de la destilería. Nosotros tomamos la vinaza, la enviamos a las piletas de acumulación, las piletas pulmones. De ahí se bombea la vinaza hasta estos módulos que están detrás mío. Se concentra la vinaza y de la concentración tenemos dos subproductos, digamos. Uno, generamos agua limpia, que es el permeado final, el cual utilizamos nuevamente en proceso. Y la vinaza concentrada propiamente, que es enviada al patio de compostaje para la elaboración del fertilizante orgánico. Lo que estamos buscando en Troche es llegar a ser una planta con residuo cero. Es decir, tratar de utilizar todos los residuos generados, ya sea los sólidos, líquidos, y formar o plantear la producción de subproductos. En este caso, como es el caso del fertilizante orgánico, que va a ser generado a partir de todos los residuos sólidos que se generan en planta y a partir de la vinaza, que forma parte de un proyecto de años, un proyecto que se vino barajando ya hace tiempo y gracias a Dios se cristalizó ahora. Los procesos de tratamiento por los cuales atraviesa la vinaza son varios, a partir de la molienda y las destilaciones a las que son sometidas. La vinaza se obtiene del proceso aplicado a la caña de azúcar para producir alcoholes. Este subproducto contiene una gran carga de contaminantes que lo convierte en un verdadero peligro para la conservación del medio ambiente. La vinaza recorre varias tuberías hasta desembocar en las 5 piletas estanques con las que cuenta Petropar dentro de sus instalaciones en la planta de tratamiento de efluentes. Todas las piletas están comunicadas entre sí por enormes tuberías a través de las cuales y mediante potentes bombas son transportadas de un lugar a otro conforme lo requiere el proceso. Y estamos aquí en el sector de comandos, en la sala de comandos donde está este tablero de gran tamaño desde donde se manejan
todas las bombas del sector de tratamiento de efluentes. Aquí se conectan todas las piletas a través de las cuales se va tratando todo lo que llega desde la planta para obtener ya realmente al final de todo este proceso el agua que va ya de vuelta al río. Cada una de las piletas está equipada con mecanismos denominados aspersores, que son un sistema de oxigenación. Cada pileta está compuesta de 40 líneas de aspersores y cada línea cuentan a su vez con 5 de ellos, todos de acero inoxidable para líquidos calientes y de PVC para los fríos. Cada aspersor puede ser accionado individualmente o en conjunto conforme a necesidad. Estos realizan un efecto centrífugo, ya que la vinaza es bombeada desde el fondo de las piletas, es ingresada al sistema a alta presión y es enviada al aire a través de los aspersores a fin de lograr dos cosas. 1. La disminución del nivel del DQO al contacto con el oxígeno y 2. Conseguir la evaporación de gran parte de la vinaza. En forma posterior a todo este proceso, el líquido es tratado nuevamente en otro sector de la planta de tratamiento, donde después de exhaustivos procesos químicos, el agua era devuelta nuevamente al río. Básicamente estamos aquí en el sector de tratamiento de efluentes, donde se trata toda la vinaza que sale de la destilería. Tenemos un proceso en este caso en el cual la vinaza se va acumulando en unas piletas que vemos atrás, ¿verdad? Las piletas de vinaza. Esas piletas van decantando en forma natural el contenido sólido de la vinaza, de tal forma a ir bajando su índice de DQO, que es un parámetro que manejamos para establecer, digamos, que la peligrosidad o el índice nocivo que tiene la vinaza en función a lo que vaya a acarrear al cauce hídrico. Estamos manejando la vinaza fresca que sale de la columna en un índice de 20.000 DQO aproximadamente. Y la cantidad de piletas que tenemos trabajando en este sentido son, en este caso, 5 piletas trabajando para producir la decantación natural de la vinaza. En ese sentido, la última de las piletas tiene un contenido orgánico de 3.000 DQO. Se bombea el contenido de las últimas de las piletas y se trata con un sistema de aireación en la cual con eso se consigue bajar aún más el contenido de DQO y llegar a lo establecido como parámetro legal, que es un índice en torno a los menos de 150 DQO, que es lo que pide la SEAM. Nosotros estamos trabajando para llegar a eso y gracias a Dios hasta el día de hoy no tuvimos grandes problemas, estamos siempre rigiéndonos en torno a esos parámetros. La vinaza, desecho resultante del proceso, era hasta hace poco una de las cargas más pesadas de la empresa, debido a los altos índices de toxicidad y los malos olores de las emanaciones. Esta administración, en el afán de ir perfeccionando los procesos, además de lograr proteger al medio ambiente, buscó la manera de darle un aprovechamiento a estos residuos. Hoy, esta situación de larga data será revertida totalmente, en un lapso de entre 2 a 3 años como máximo, gracias a la inversión en el montaje de una moderna planta de fertilizantes, la única de Sudamérica, que utiliza como materia prima a la propia vinaza, reduciéndola a un 90% de agua pura y reutilizable y a un 10% de materia sólida. Esta materia sólida es utilizada nuevamente para la fabricación de un fertilizante altamente productivo que mejorará casi en un 100% el rendimiento de caña dulce por cada hectárea cultivada. Pero antes de mostrarles el proceso de funcionamiento de esta modernísima planta y cómo se obtiene un excelente fertilizante a partir de la utilización de varios desechos de la fábrica, conoceremos cómo nació y se desarrolló este proyecto que hoy es una realidad en nuestro país, al igual que en solamente otras 200 plantas en todo el mundo. Nos lo explica el ingeniero Rodrigo Ruiz, de nacionalidad colombiana, quien estuvo al frente del equipo de diseño, montaje y puesta en funcionamiento de la planta de fertilizantes de Petropar. Nuestra empresa se llama Rochen de la India. Es una empresa que tiene tecnología alemana, una empresa que nació de la necesidad de tratar efluentes pesados, efluentes industriales. Sabemos que la ósmosis inversa, que es la planta que tenemos aquí instalada en Petropar, en sus inicios se trató solamente agua de mar, pero la parte de tratamiento de efluentes industriales o efluentes pesados nació de la necesidad de las industrias
de poder llegar a cumplir con las normatividades a nivel mundial para no contaminar el medio ambiente. Lo que nosotros hacemos es básicamente tratar todos los efluentes pesados, todos los efluentes que han sido casi que desechados por las demás empresas por tener altos contenidos de materia orgánica e inorgánica. Nuestra empresa tiene alrededor de 200 plantas de estas que ustedes van a ver a continuación, montadas en todo el mundo, trabajando en destilerías, trabajando también en la parte de lixiviados, de basuras, de residuos sólidos municipales. Y es una empresa que está a nivel mundial. Hace unos 3 años llegó a América y llegó por México. En estos momentos nosotros tenemos una oficina en México, que es una sucursal de la India, y desde ahí se maneja todo Sudamérica. A partir de estos 3 años empezó la parte comercial a virar hacia Sudamérica y a fijarse en estos países que también tienen el mismo problema que tienen todos a nivel mundial. Llegamos a Petropar en el año 2010, ¿sí? A través del presidente, doctor Sergio, y él nos dio la oportunidad de realizar unas primeras pruebas con una planta piloto. Los resultados, como habíamos esperado, fueron excelentes, y a partir de este momento empezamos a hacer negociaciones, se hicieron varias visitas de parte de los funcionarios de Petropar a la India, a México, a ver plantas ya instaladas y funcionando. Lo que el doctor Escobar nos planteó en su momento fue realizar varias pruebas, hacer análisis de laboratorio y luego realizar visitas a nuestras plantas ya montadas para estar seguros de que el sistema nuestro funciona y que funciona de manera correcta, y que podía ser una de las soluciones más económicas para poder dar cabida a la solución general de este pueblo que, como ustedes saben, se siente muy agobiado por la contaminación que hoy tiene, ¿no? Nosotros hemos estimado un trabajo total de los 12 meses del año. Sabemos que en Paraguay y en varios países de Sudamérica se trabajan por zafras, se trabajan entre 6 y 8 meses. Entonces, con esa base podemos decir que nosotros en 2 años podemos tener un cero descarga a las piletas y meter toda la vinaza directamente a nuestras plantas. Ya en ese momento se podría empezar a decir que se está descontaminizando el área de Troche y de Petropar, ¿no? Nosotros siempre ofrecemos a las empresas algo que nosotros llamamos cero descargas, y es no tener ningún residuo por ninguna parte. Y una de las opciones es hacer un compostaje o un abono orgánico, y este abono orgánico se hace con una mezcla de vinaza concentrada, con cachaza o con ceniza de calderas. Bueno, hay diferentes modos de realizarlo. Aquí en Petropar se va a hacer con cachaza, con ceniza de calderas, con algo de bagazo, todo eso mezclado, y con algunas bacterias que son traídas directamente de la India. Se hace una degradación de la materia y se obtiene un abono orgánico que va a ser destinado a las chacras. Lo que estamos haciendo en estos momentos es haciendo el montaje de toda la estructura, ¿sí? Porque este es un sistema un poco complicado. Cuando yo digo un poco complicado es que el sistema no puede ser humedecido. Después de que se aplica la vinaza, se da un tiempo de más o menos 45 días para que el fertilizante esté listo. Si usted le aplica o le deja caer agua de lluvia o otro tipo de agua, se daña completamente el sistema. Entonces lo que estamos haciendo ahora es montando toda la estructura para que el sistema quede completamente cubierto. El sistema nos recibe toda la capacidad de vinaza concentrada que nosotros le enviamos desde acá, y va a trabajar también las 24 horas del día. Este bloque es presentado por Moleri Llantas.
inicio del proceso se da con el bombeo de la vinaza a las piletas de abastecimiento de la planta de fertilizantes o planta de concentración de vinaza. Esta operación se realiza mediante una potente bomba instalada en una de las enormes piletas de vinaza y conducida por caños plásticos subterráneos. La vinaza cae directamente al reservorio, desde donde se iniciará este innovador proceso. Bueno, a partir de ese punto tenemos que, como usted lo mencionó anteriormente, Petropar nos entrega la vinaza en este sitio, en esta pileta, y nosotros de aquí llevamos la vinaza directamente a las plantas que están en la parte interior. Esto, digamos que nosotros recibimos la vinaza, bien sea a partir de las piletas que tiene Petropar instaladas en la parte de atrás de su destilería, o las recibimos directamente de la destilería a ciertos grados centígrados. Esto con el fin de obtener una muy buena recuperación de agua y concentración de la vinaza como tal. Nosotros pedimos a Petropar que mantenga la pileta totalmente colmada, porque nosotros tenemos un tratamiento por hora aproximadamente de 70 metros cúbicos, y con esta pileta llena podemos abastecer nuestras plantas continuamente durante las 22 o 23 horas del día. Y una vez iniciamos la operación de la planta, es una operación continua durante las 22 o 23 horas que le mencioné, porque las plantas están continuamente haciendo la recuperación. O sea, ellas tienen capacidad para 35 metros cúbicos aproximadamente cada una, y tiene que ser alimentada todo el tiempo. Desde la primera pileta, la vinaza es bombeada a través de una bomba centrífuga hasta el interior de la estructura de la planta de concentración de vinaza o planta de ósmosis inversa, la cual está compuesta a su vez de 3 plantas concentradoras, la A, la B y la C. Todos los procesos que conoceremos están manejados y controlados por tableros electrónicos computarizados, desde donde se monitorean totalmente las operaciones. Yo les expliqué que la vinaza nos la entrega el cliente en esta parte. En esta parte es la pileta que vimos afuera, y de aquí nosotros tomamos con nuestras bombas y la metemos directamente a la planta. Pero como la vinaza tiene un poco de contaminantes y altos sólidos, lo que nosotros hacemos es inicialmente hacer una primera filtración en filtros de arena. Estos son filtros que tienen arena por dentro, de varias clases y calidades. Y posteriormente pasamos por unos filtros de cartucho que también hacen separación de sólidos y alguna materia orgánica e inorgánica de alto calibre. Bueno, de acá venimos a las bombas de alta presión, y esta bomba de alta presión lo que hace es enviar la vinaza por una primera etapa de módulos. ¿Sí? Esta primera etapa de módulos lo que hace es sacar un agua permeada o agua de alta calidad y un primer rechazo, o vinaza concentrada. Esta vinaza concentrada va entrando a cada una de las siguientes etapas. Tenemos en las plantas A y B 4 etapas, y vamos entrando a cada una, y en cada una de las etapas tenemos recuperación de agua y una vinaza más concentrada. Al final vamos a obtener una colección de toda el agua permeada, ¿sí? Toda el agua permeada que va a los tanques de desgasificación, y esos lo que hacen es sacar los últimos gases que tiene el agua permeada. De igual forma tenemos una recolección de vinaza concentrada que viene al tanque que les mostré, que vieron en la parte de afuera, y es de este tanque es de donde tomamos la vinaza concentrada y la metemos a la planta C. A fin de graficar explícitamente el proceso descrito por el ingeniero Ruiz en el tablero de control, compartiremos las imágenes relativas al proceso. La vinaza es bombeada con bombas especiales para su ingreso a la planta. Para eliminar el alto contenido de contaminantes, impurezas y altos sólidos, se pasa primeramente por unos filtros de arena construidos en fibra de vidrio. Estos están ubicados sucesivamente y contienen arena de diversos tipos. Posteriormente,
el líquido pasa por unos filtros de cartucho, donde también se realiza una separación de sólidos, tanto de materia orgánica como inorgánica. Luego, mediante una bomba de alta presión, se empuja la vinaza ya filtrada a una primera etapa de módulos. Dentro de los módulos se obtiene una primera parte de agua permeada o agua de alta calidad, a la vez de un primer rechazo o vinaza concentrada. Esta vinaza concentrada va entrando a cada uno de los módulos componentes de las 4 etapas de las que constan las plantas A y B, y en cada una de esas etapas se va obteniendo sucesivamente agua permeada o limpia y vinaza cada vez más concentrada. Como resultado primario, se va a colectar gran cantidad de agua de alta calidad que mediante tuberías será dirigida a los tanques de gasificación que cumplen la función de extraer los últimos gases que pueda contener el agua permeada. De igual forma, se tiene una colección de gran cantidad de vinaza concentrada que es bombeada nuevamente hasta otro de los tanques que conocimos al inicio del proceso. Desde este segundo tanque o pileta, la vinaza ya más concentrada será bombeada nuevamente a la planta C. Todas estas funciones están monitoreadas desde tableros electrónicos específicos de cada planta. Bueno, este es un panel de instrumentos que básicamente lo que nos hace es darnos las calidades y también marcarnos la cantidad de vinaza que está entrando a la planta. Ejemplo, aquí tenemos entrando 35 metros cúbicos de vinaza y tenemos saliendo permeado 27 metros cúbicos. Eso nos da una relación de aproximadamente 75%, que es lo que maneja cada planta de estas. También tenemos una medición total de la vinaza que hemos tratado y del permeado que ha salido. Acá en estos indicadores superiores tenemos la conductividad de la alimentación y la temperatura con que está entrando esa vinaza. También acá tenemos la conductividad del agua permeada, ¿sí?, y su temperatura. Y acá tenemos el pH del agua que está entrando, ¿sí?, y también repetimos la temperatura, ¿no? Es otra medición que le estamos haciendo a la vinaza de entrada. Cada planta cuenta con una cantidad específica de módulos inherentes al proceso realizado en cada una de ellas. Bueno, acá tenemos un módulo destapado. Este módulo tiene 2 sellos de labio que lo que hace es crear un comprimiento hidráulico dentro del módulo, ¿sí?, para que no escape la vinaza al exterior, porque como hablamos también anteriormente son bombas de alta presión, son bombas que están manejando alrededor de 60 bares, ¿sí? Y luego internamente la vinaza va pasando por cada uno de los platos y cada una de las membranas y va haciendo la separación, ¿sí? Ya veremos más adelante cómo es la membrana y cómo es el plato internamente. Bueno, este es uno de los platos y de las membranas que están internamente dentro del módulo, ¿sí? Lo que pasa aquí dentro es básicamente la filtración. Es una membrana semipermeable que lo que hace es que a través de ella y a alta presión pasan las moléculas de agua. Las moléculas de agua se colectan en la parte interna de esta membrana y por la parte interna del módulo se recolecta el agua y por la parte externa del disco va pasando y va concentrando la vinaza. Este bloque fue presentado por Moleri Llantas. Bueno, como vimos en la parte exterior,
La vinaza es colectada en una de las piletas. De ahí, a través de una bomba centrífuga, viene a nuestros filtros de arena. Esta inclusión a los filtros de arena se hace manipulando válvulas manuales, y de los filtros de arena pasa a una nueva etapa de filtración que se hace a través de filtros de cartucho. Esto con el fin de eliminar la mayor cantidad de sólidos y la mayor cantidad de partículas grandes que pueden venir en la vinaza. Los filtros de arena son unos tanques que están presurizados. Estos tanques llevan alrededor del 75% de su capacidad llenos de arena, de tres tipos: arena gruesa, arena mediana y arena muy fina, que lo que hacen es lo que expliqué ahora, retirar la parte sólida más grande que trae la vinaza. Pasamos al filtro de cartucho, que son unos filtros que son de algodón. Estos filtros tienen capacidad para filtración de hasta 10 micrones. A partir de 10 micrones he retenido todo lo que llegue a estos filtros, y ya tenemos una vinaza un poco más limpia para poder meterla directamente a los módulos. Hablamos de que cada planta de estas tiene alrededor de 224 módulos en 4 etapas de bombeo. Inicialmente hacemos el bombeo con una bomba de alta presión, una bomba de pistones reciprocantes que maneja alrededor de 60 bares, y es digamos nuestra capacidad máxima para nuestras membranas en cada uno de los módulos. En cada uno de los módulos tenemos un sistema de platos y de membranas. Son membranas creadas, como mencioné anteriormente, por nuestra empresa. Es tecnología alemana, pero nuestra empresa de la India es la que fabrica estas membranas. Y lo que hace básicamente la membrana es separar el agua de los demás componentes. Entonces vamos a tener un agua de muy alta calidad y vamos a tener una vinaza concentrada que va a ser utilizada en la siguiente etapa del proceso. Estamos hablando de las plantas A y B, porque en la siguiente etapa del proceso tenemos una planta C, que es la que nos maneja el rechazo de estas dos plantas para poder completar así un 90% de recuperación total. Existen unos parámetros de medición que son parámetros dados por los ministerios de medio ambiente o las legislaciones de cada país, y nosotros como empresa destinada para tal caso tenemos que cumplir con estas normatividades. Entonces establecemos, de acuerdo a las normativas de cada empresa, tiempo de recolección de cada muestra y lo que ellos desean obtener del agua permeada. En el caso de Petropar, en el caso de Paraguay, nosotros tenemos que cumplir con un DQO por debajo de 150 partes por millón, tenemos que cumplir con un pH por encima de 3.5 y tenemos que cumplir con una conductividad por debajo de los 100 microsiemens. Tenemos alrededor de 200 plantas de estas instaladas en todo el mundo y con diferentes finalidades. Una de las finalidades es la que vamos a llevar a cabo acá en Petropar, que es retornar el agua al proceso. Con eso tenemos dos ventajas. Una es que ya usted no va a utilizar químicos para bajarle el pH al agua, ¿sí? Y puede obtener una ganancia a partir de esto. Y también puede obtener, si tiene pérdidas de alcohol en la vinaza, puede recuperar este alcohol llevando el agua nuevamente al proceso. Petropar, en su compromiso con la calidad, también tiene un compromiso con el medio ambiente. Se hacen análisis tanto de la entrada, que es la pileta, o sea, la vinaza que se va a tratar ahí, se hace en parte del proceso. Tenemos el resultado que es el permeado y tenemos la vinaza concentrada.
también le hacemos análisis a eso, vemos cómo se va concentrando la vinaza y cómo va limpiándose el permeado. A eso se le hace demanda química de oxígeno, también se le hace conductividad, también se le hace pH, y a medida que vamos sacando los resultados, vamos regulando. En cuanto a, hay algunos parámetros, que es en cuanto a temperatura, por ejemplo, tiene que tener 40 grados aproximadamente, tiene que tener aproximadamente unos 14.000 de cubo, hasta 20.000 se puede tratar. Eso, después la conductividad del resultante, lo que es importante, porque la conductividad tiene que ser mucho más baja de nuestro permeado en comparación a lo que es nuestra vinaza concentrada. La vinaza concentrada generalmente, si empezamos a tratar 14.000 de entrada, nuestro concentrado suele pasar hasta 30.000, que es todo lo que la carga orgánica que le va sacando la planta de ósmosis inversa, que es nuestra planta concentradora de vinaza. Toda la vinaza concentrada, obtenida mediante el proceso que acabamos de conocer, realizado en la planta de ósmosis inversa o concentración de vinaza, va a parar a la denominada planta de compostaje. Esta inmensa estructura de 3 hectáreas cubiertas está estrechamente relacionada con la primera, ya que su materia prima principal es justamente la vinaza concentrada, producida a partir del proceso de ósmosis inversa, mezclada con otros desechos sólidos de la planta de alcoholes, hoy reutilizados en su totalidad. Vale decir, actualmente todos los desechos de la fábrica son aprovechados en conjunto para la fabricación del fertilizante orgánico de alta eficiencia. Las inversiones realizadas han permitido convertir a los desechos naturales en materia prima. Ahora, ¿qué es la planta de compostaje? Nos lo explica el ingeniero Derly Centurión. Básicamente, después de todo el proceso que vimos, el tema de la concentración de la vinaza, toda la materia prima que se va produciendo, ya sean en este caso los residuos sólidos que sirven de materia prima para lo que es el compostaje, vienen a parar en este sitio, ya sea la ceniza que emana a partir de la caldera, el bagazo también remanente de la molienda y la torta de cachaza, que es un producto que se está elaborando a partir de la operación del filtro de vacío. Bueno, básicamente esos 3 residuos sólidos, la ceniza, el bagazo y la torta de cachaza, vienen a parar en este sitio. Y tenemos aquí, podemos observar las pilas de esos residuos que se van acumulando y se está empezando en este caso el proceso de elaboración del compost, el fertilizante orgánico propiamente dicho. Bueno, básicamente toda esa vinaza que se concentra en la planta concentradora viene a parar en una pileta, pulmón, que sirve, digamos, de alimentación a lo que es el patio de compostaje. Lo que se hace en este sitio hay una máquina especial, una máquina compostadora que estamos observando aquí al lado nuestro. Esta máquina lo que hace es hacer un recorrido de tal forma que vaya a ir removiendo y realizando una mezcla de estos residuos sólidos y a la vez va rociando, va produciendo, va emanando, digamos, hacia esos residuos un rocío permanente de vinaza concentrada. De tal forma que estos productos se van mezclando entre sí. Y dentro de estas pilas también hay una adición de unas bacterias que producen la descomposición de la materia orgánica. Este proceso de descomposición tiene lugar en torno de unos 45 a 60 días y luego de este ciclo tenemos ya el producto final, que es el compost. Básicamente nosotros estamos iniciando ese proceso ahora.
Como ustedes ven, todavía estamos en una etapa constructiva de este patio. Este patio tiene una envergadura aproximada de 3 hectáreas, por lo que nosotros digamos que estamos iniciando ahora el proceso de compostaje con las pilas que están observando ahora. La idea es que esto empiece a trabajar a pleno. Bueno, y básicamente nosotros, si hacemos un histórico de lo que es el rendimiento por hectárea que tenemos ahora mismo, estamos hablando de un rendimiento por hectárea que se vino degradando de un tiempo a esta parte, y estamos teniendo un promedio de un porcentaje de 40, 50, 60, en algunos casos 80 toneladas por hectárea, que es el rendimiento normal, digamos, de esta zona. Nosotros tenemos una experiencia y un estudio basado en que a partir de la adición de fertilizantes del tipo orgánico podemos llegar a obtener un rendimiento de hasta 120 toneladas por hectárea. Esa es la proyección que nosotros tenemos. Y en función a lo que es el alcance que tendría esto, si bien es cierto, nosotros tenemos una limitación en lo que hace a la producción de compostaje en función a que esto nace a partir de residuos sólidos. Tenemos nosotros un límite, en este caso durante la zafra nosotros producimos una cantidad X de materia orgánica, que si bien es cierto no va a dar abasto para tener a todo, digamos, el conglomerado de cañeros del cual se nutre el troche, pero tenemos una estimación de que cerca del 40% de las personas, del 40-50% de las personas que vienen a traer caña a troche van a poder acceder como primera etapa a recibir fertilizante orgánico producido en la planta de troche. Y con el tiempo vamos a tratar de ir ampliando ese porcentaje de tal forma a abarcar por completo la zona de influencia aquí de la planta. Ese es el objetivo primario. Bueno, básicamente la extensión del patio de compostaje tiene su explicación en el sentido de la cantidad de materia que tiene que ser manipulada dentro de este patio. Nosotros estamos hablando de la torta de cachaza, una producción diaria de aproximadamente, para que tengan una relación, una noción, nosotros producimos 40 kilos de torta por cada tonelada de caña que se está moliendo. Nosotros estamos moliendo por hora un aproximado 120 toneladas hora. Entonces el porcentaje de torta que se tiene es bastante interesante, estamos hablando de en torno a unos 40, 50 toneladas prácticamente que estamos generando por hora, por día. Y también tenemos el remanente de bagazo, un acumulado de remanente de bagazo que data ya de 20, 25 años de operación de la planta, un volumen bastante interesante también. También tenemos lo que hace a la acumulación de las cenizas que emanan de parte de la caldera. Entonces el volumen de materia orgánica que uno maneja y en función al periodo de tiempo que necesita las bacterias en este caso para degradar la materia orgánica, eso hace que la amplitud del patio tendría que estar acorde, digamos, a la magnitud de materia orgánica que debería entrar al patio, porque una cosa es la materia que entra y otra cosa es el tiempo que necesita la materia permanecer dentro del patio para poder tener el producto final, que es el compost. Entonces, en función a esas proyecciones, a la magnitud de materia orgánica que nosotros vamos a manejar y a la proyección de tiempo que necesita esa materia para poder tener como resultado final fertilizante orgánico, en función a esas estimaciones de volumen y tiempo, nació, digamos, ese cálculo, la proyección total de este patio. El patio compost tiene una particularidad. Si bien es cierto, nosotros contamos con la primera planta de concentración de vinaza en Sudamérica, la asistencia del patio compost no es exclusiva de Paraguay, en este caso de nosotros. Hay un precedente en Colombia de un patio que duplica la amplitud de este y que cumple con las mismas funciones. Básicamente allá también se van acumulando los restos de los residuos orgánicos. En este caso la vinaza concentrada se produce ya a partir de su destilación y el proceso del mismo se va degradando la materia orgánica en función a la actividad de las bacterias. Y la estructura que ustedes ven es una tecnología de un proyecto que emanó de una empresa colombiana. La tecnología en este caso y la ingeniería es de Colombia. El proyecto se trajo básicamente de allá. Y como ustedes ven, es un techo de un material de poliéster, es plástico. Un plástico especial que tiene una vida útil de aproximadamente, calculamos nosotros, entre 15 a 20 años. Un plástico que resiste a la actividad de los rayos UV, ¿verdad?
Los plásticos comunes con el tiempo se resecan y se curvican, por llamar, hablando mal y rápido. Básicamente este plástico tiene una función de cobertura y también de control de la temperatura dentro del patio, porque dentro del patio compost los parámetros que se utilizan para el control de la actividad bacteriana básicamente son la humedad y la temperatura de las pilas. Las máquinas utilizadas en este sector son las denominadas máquinas de compostaje, especialmente diseñadas para esta actividad. Y básicamente la máquina de compostaje es una máquina que tiene como función primordial dos puntos bien específicos. El remover y realizar una mezcla constante del contenido de materia orgánica que hay y realizar el lixiviado o el rocío permanente con vinaza concentrada de los cubículos, por llamarlo de alguna forma. De tal forma a mantener, como te dije, los parámetros de humedad y temperatura apropiados para la actividad de esas bacterias. Entonces lo que tiene la máquina es un cilindro con unas púas, de tal forma que las púas actúan de removedoras. Y a lo largo de la máquina también hay unos tubos que tienen unos aspersores. Esos aspersores lo que están haciendo es ir rociando a medida que se va mezclando la materia, de tal forma a humedecer eso, porque ustedes ven, seguramente estarás percibiendo el calor que se siente aquí. Es por el tema de la transparencia del techo, básicamente es porque las bacterias deben recibir también los rayos solares de manera a poder propagarse y favorecer su actividad celular, ¿verdad? Para el tema de la degradación de la materia. Entonces la máquina, su función primordial es remover y rociar la vinaza concentrada de tal forma a mantener los parámetros de humedad y temperatura dentro de las pilas. Los desechos originados en la industria azucarera y derivados pueden convertirse en subproductos con cierto valor económico y a la vez evitar el impacto al medio ambiente que ocasionaría su incorrecta disposición. Petropar determinó las características del residual a utilizar para encontrar la alternativa más atractiva en cada caso. Realizó el estudio y caracterización de un nuevo residual líquido, la vinaza, obtenido en el proceso de fabricación de alcohol que se produce a partir de los jugos de caña. Con los resultados de esta investigación, se pudo apreciar que las vinazas presentan pH más bajos al ser los jugos más ácidos y de conductividad eléctrica menor por tener menos cenizas. En este sentido, la petrolera estatal ha realizado importantes inversiones a fin de ir optimizando los procesos y lograr, sobre todo, a cortísimo plazo, convertir a la planta de alcoholes de Mauricio José Troche en una planta modelo para el país y la región, constituyéndola en una industria con residuo cero, demostrando que las empresas estatales, cuando son manejadas con seriedad y responsabilidad, además de técnicos capacitados, dan resultados que benefician a todos. Y así llegamos al final de una nueva entrega de ¿Qué y cómo se hace? Nos reencontramos cuando volvamos en 7 días más. Les agradezco su compañía y será hasta entonces. ¿Qué y cómo se hace? Fue presentado por Dieza Sociedad Anónima para su Volkswagen Tiguan, Empire Company S.A. para su edificio Imperio 1, Petropar, Petróleos Paraguayos,